Hay dos cosas que me llamaron profundamente la atención el día de hoy. Primero, el tema de las protestas de los universitarios, de las protestas de la salud, de muchas protestas porque no hay plata. Y obviamente las cosas están subiendo, cada vez es más difícil comprar queso, cada vez es más difícil comprar carne, y cada vez más los políticos dicen que no hay plata. Pero también me llamó poderosamente la atención porque he visto varios partidos políticos haciendo campaña en las redes sociales pidiéndole plata a sus militantes porque no llegan a fin de mes. Ahora, no comparen un partido político con un canal de YouTube independiente, es totalmente lo mismo. Esto se financia con aportes voluntarios y los partidos políticos se financian con la tuya. Pero me llamó la atención porque revisé el CERVEL, revisé todas las fuentes de información oficiales y hice un análisis del último cálculo de los aportes fiscales asignados a los partidos políticos en Chile. Y me arrojó unas claves económicas, legales y políticas que son bastante interesantes. El Partido Republicano es el principal beneficiario. O sea, la conclusión central de todo esto es que el Partido Republicano lidera la distribución de los fondos estatales y esto responde directamente al mecanismo de asignación legal. El dinero se reparte en proporción a los votos obtenidos en la última elección de representantes a la Cámara de Diputados y Diputadas, dado que el partido obtuvo el respaldo mayoritario en dichos comicios, se posicionó como la fuerza política más favorecida por el financiamiento público para este periodo. La magnitud de los montos distribuidos es enorme. Hay un monto global anual que se distribuye en un total de 14.000 millones 877 millones 496 mil 046 pesos entre los partidos políticos legalmente constituidos y con representación parlamentaria. Esto representa obviamente un incremento significativo respecto a los periodos previos. El ciclo anterior repartió cerca de 9.585 millones de pesos con 6,2 millones de votos. Hay un monto que se paga trimestral, es decir, el CERVEL, a través de la resolución 134, fijó un desembolso trimestral de 3.719.374.012, el cual se fragmenta entre las 14 colectividades que lograron cumplir con los requisitos que exige la ley. Hay una fórmula en el cálculo y un impacto del voto obligatorio. El CERVEL calcula el aporte fiscal utilizando el valor de la unidad de fomento. Entonces, en la fórmula se multiplican los votos obtenidos por cada colectividad por un valor fijo de 0,04 UF por voto, independiente de cuánto esté el UF. ¿Cuál fue el valor monetario para el cálculo de este periodo? Con la UF tasada por el organismo en 39.690 pesos con 68 centavos, el reembolso equivale a aproximadamente 1.587 pesos neto por voto. Y esto tiene un efecto con la alta participación, porque aunque la participación escaló de forma masiva, estamos hablando de 10.718.031 votantes, debido al régimen obligatorio, la ley impone un umbral máximo o tope de cálculo para resguardar las arcas fiscales, evitando el gasto desmedido del Estado, que lo pagas tú. El calendario electoral y el uso de recursos hay que tenerlo súper en cuenta porque hay un desfase en el ciclo. Los pagos no están alineados estrictamente con el año calendario tradicional. El dinero que se está transfiriendo en este momento corresponde a la primera cuota del nuevo ciclo electoral y la última cuota de este cálculo específico se liquidará el primer trimestre del año 2027, o sea que los partidos van a tener platita fresca para las elecciones municipales. Hay un destino supuestamente obligatorio de los fondos porque según lo regulado por la ley 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos, estas divisas fiscales tienen un fin exclusivamente administrativo y de funcionamiento interno. Están destinadas al pago de la remuneración de personal, a los contratos de arriendo de la sede, a la mantención de oficinas regionales, a la operatividad logística regular, quedando estrictamente prohibido su uso directo en campañas electorales fuera de los márgenes normados. En síntesis, los datos que te estoy dando reflejan cómo el éxito electoral de las urnas del Partido Republicano se traducen de forma automática en una tremenda ventaja de infraestructura y solvencia financiera institucional frente al resto de las colectividades políticas para los próximos
meses. Y a partir de los datos entregados en la resolución del CERVEL y reportados en este video, te voy a detallar el desglose de las 14 colectividades con representación parlamentaria que más plata se llevan, del 1 al 14, de la más rica al más pobre. Dado que el fondo global asciende a 14.877.496.046, con un desembolso de 3.719.374.012 trimestralmente, el cálculo proyectado para el ciclo anual completo multiplicado cada cuota trimestral por 4 queda distribuido de la siguiente manera. El Partido Republicano está en primer lugar. Se lleva 2.066.814.592. En segundo lugar, de los partidos políticos que más plata se llevan, está el Partido de la Gente, que se lleva 1.885.978.472. En tercer lugar está la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que se lleva 1.379.636.548 pesos. En cuarto lugar está Renovación Nacional, que se lleva la friolera suma de 1.344.611.940. En quinto lugar está el Frente Amplio, que se lleva 1.266.098.844. En sexto lugar está el Partido Nacional Libertario, que se lleva 1.099.713.472. En séptimo lugar está el Partido Socialista, que se lleva 978.844.644 pesos. En octavo lugar está el Partido Comunista, que se lleva 917.139.936. La Federación Regionalista Verde Social se lleva 813.004.240 pesos. La Democracia Cristiana está en décimo lugar y se lleva 807.823.144 pesos. El Partido por la Democracia, el PPD, se lleva 776.656.136. En doceavo lugar está Evópoli, que se lleva 581.683.272. En treceavo lugar está el Partido Radical, que se lleva 510.448.100. Y en catorceavo lugar está el Partido Liberal, que se lleva 449.042.708 pesos. Hay datos clave del financiamiento. El origen de los fondos. Estos montos provienen directamente de ti, de tu bolsillo, del erario público, financiado mediante la recaudación de impuestos de los contribuyentes. Te obligan a votar y tú estás obligado a pagar el sueldo de los políticos y sus partidos políticos. Este uso está regulado por la ley, la 18.603. Estos recursos no se pueden destinar a propaganda de campañas electorales vigentes. Deben gastarse estrictamente en la estructura administrativa interna, pago de sueldo de personal de partido, contrato de arriendo de sede, cuentas básicas de oficinas regionales, desarrollo de centros de estudio, investigación de políticas públicas, y obligatoriamente un 10% del total debe ir destinado al fomento de la participación política de las mujeres. Ahora, mucha gente cree que Chile es el país donde más dinero ganan los partidos políticos con los votos obligatorios de la gente. Hay que decir que no. Chile no es el país de Latinoamérica donde los partidos políticos ganan más dinero. Ni en términos absolutos, ni si se analiza el impacto del voto obligatorio en la región. Aunque el regreso del voto obligatorio en Chile aumentó la masa de votantes y por ende el piso de cálculo, el sistema chileno tiene topes legales estrictos para resguardar las arcas fiscales. Además, si comparamos los montos con otros gigantes de la región que también aplican el sufragio obligatorio, las cifras chilenas son considerablemente menores.
El panorama latinoamericano se divide al analizar los fondos totales y cómo se calculan. Brasil es el verdadero gigante del financiamiento público. Si se habla de volumen de dinero extraído de los impuestos de los ciudadanos para la política bajo un régimen de voto obligatorio, Brasil lidera cómodamente la región. ¿Cuál es su mecanismo? Brasil cuenta con el fondo partidario, o sea, el fondo partidario, para el mantenimiento diario de los partidos y el gigantesco fondo electoral, el fondo electoral para campaña. Dos fondos completamente distintos. Las cifras son brutales. El fondo electoral brasileño ha llegado a superar los 4.900 millones de reales, equivalentes a más de 900 millones de dólares en año de elecciones generales. Si hacemos una comparativa, mientras el fondo anual total que distribuye al CERVEL en Chile ronda los 16 millones de dólares anuales, o sea, 14.877 millones de pesos chilenos, la cifra que financian los contribuyentes brasileños es decenas de veces superior. Obviamente son más de 250 millones de personas. En México, el presupuesto es más alto, con voto voluntario. Si bien en México el voto es técnicamente obligatorio, pero no penalizado, o sea, lo que en la práctica funciona como voto voluntario, es el país norteamericano al que históricamente destina mayores presupuestos directos en los impuestos de sus partidos. El Instituto Nacional Electoral, el INE mexicano, distribuye anualmente una bolsa que suele rondar entre los 5.000 a los 10.000 millones de pesos mexicanos. Estamos hablando entre 300 y 500 millones de dólares. Una cifra que quintuplica los estándares del Cono Sur. Ahora, obviamente, son millones y millones más que nosotros. ¿Cómo se posiciona Chile en el costo por voto? El sistema chileno, regulado fuertemente tras las reformas del 2015, reformas del 2016, para eliminar el financiamiento de las empresas, se calcula en unidades de fomento. Entonces, el valor del voto en Chile representa el reembolso actual para el funcionamiento regular y es del 0,04 UF por voto. ¿Recuerdan? Hablamos de 1.587 pesos chilenos o 1.7 dólares por sufragio. En Uruguay, el voto es obligatorio. En Uruguay, el financiamiento por voto, unidad indexada, en elecciones generales, supera, escuchen bien, los 10 a 12 dólares por voto válido, siendo uno de los costos de sufragio más caros en la región y en el mundo en términos proporcionales a su población. O sea, es brutal. Lo de Uruguay es brutal. Ahora, ¿qué pasa con estos números? Hay descontento. Claro, porque te dicen que no hay plata. No hay plata para la salud, no hay plata para la educación, tenemos que ajustar por aquí, por allá, está todo más caro, los impuestos no bajan para los ciudadanos, la benzina sube. Pero el descontento ciudadano por financiar la actividad política con impuestos es un fenómeno que se está dando transversalmente en toda América Latina sin importar el color político. Sin embargo, los que defienden estos modelos argumentan que el financiamiento público bien fiscalizado es el único mecanismo que evita que el narcotráfico, el crimen organizado o los grandes conglomerados económicos compren las agendas de los partidos políticos. En la práctica, esto no es tan así. Desde la criminología y la seguridad, la realidad es bastante distinta a lo que como militante o como votante te venden. Porque hay un impacto del voto obligatorio, pero también hay un impacto en el financiamiento público, en la seguridad corporativa de los partidos políticos. Acabo de agarrar todos los números, la realidad chilena, y hacer un análisis de inteligencia y una perspectiva criminológica que se adapta tanto para mi canal principal, que es Pablo Fontiroig, como para mi canal secundario, al que te invito a suscribirte, a Fontiroig Código Criminal. Se hace un análisis desde la criminología y desde la seguridad y se encuentran vulnerabilidades sistémicas, se encuentran incentivos financieros,
se encuentran riesgos de captura en el actual modelo de financiamiento de partidos políticos bajo el régimen de voto obligatorio en Chile. Entonces, tenemos que hacer una introducción y un encuadre criminológico, y tú, independiente de tu partido político, vas a sacar tus propias conclusiones al respecto. Quiero invitarte a suscribirte al canal Pablo Fontirroy, que es el canal principal. Aquí somos 62.493 personas, nos faltan 37.507 para llegar a los 100.000. Gracias a Jacqueline Obrecht, a Sociedad Desordenada y a Mauricio Garay, además de Lorena, que son miembros del canal, apretaron el botón unirse, eligieron la opción y están apoyando mis estudios y mi trabajo de información independiente. Recuerda que si te gustaron estos datos, puedes dejar un super thanks abajo de este video. También quiero recordarte que en este canal secundario, en Fontirroy Código Criminal, somos ya 581 suscriptores. Suscríbete, notifícate, después cuando vayas a Fontirroy Código Criminal. Nos faltan apenas 419 suscriptores para llegar a los 1000. Ándate, busca Fontirroy Código Criminal. Dale suscribirse, dale a los videos me gusta, velos, tan buenos. Suscríbete para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Ahí hay análisis un poco más técnico de cada uno de mis videos. Y estoy a 13 días, a menos de 2 semanas para mi despliegue técnico investigativo en Chile. He asegurado ya el 44,87%, voy a actualizar acá, 44,87% de los recursos operativos que necesito para mi pre-tesis. Mi tesis está evolucionando, los nuevos datos sobre los eventos de octubre del año 2019 indican una conexión con Medio Oriente, con España, con Argentina, con Paraguay, con la triple frontera, además junto a la macrozona norte y la macrozona sur, involucrando a empleados públicos de diversas instituciones dentro y fuera de Chile. Estas investigaciones en terreno que he estado haciendo durante años están revelando patrones que en el corto plazo van a permitir georreferenciar e identificar a los autores reales y sus redes, posibilitando la generación de evidencia científica que debe ser utilizada en denuncias ante tribunales chilenos e internacionales. Todo este trabajo va a quedar plasmado en mi tesis de licenciatura en Criminología y Seguridad, la cual cuenta con la orientación de la Universidad Americana de Paraguay, institución donde va a ser presentada. Posteriormente, esta investigación se va a convertir en un libro antes de octubre del año 2029, si Dios quiere, antes de que estos delitos proscriban. Va a quedar a disposición de toda la ciudadanía como herramienta para presionar a las instituciones correspondientes a investigar la verdad histórica y jurídica de lo ocurrido en Chile. Un proceso que estalló en octubre del 2019, pero que tuvo su origen en septiembre del año 2015. Tu aporte voluntario es vital para blindar este tipo de investigaciones independientes. Este tipo de canales y este tipo de profesionales solo dependen de los aportes voluntarios. No te obligan a aportar. Busco 2.000 fiscalizadores ciudadanos. En mis redes sociales, en ex @FontirroyPablo y en Instagram en @PabloFontirroy1, somos más de 100.000. Busco 2.000 fiscalizadores ciudadanos que aporten $1 cada uno. Ya son 97 personas las que han comprendido la magnitud de este desafío. Les agradezco enormemente a ellos y sus familias. Los datos de transferencia están abajo del video. Perdón, debo actualizar. Son 102 personas que han aportado voluntariamente. Muchas gracias a estas 102 personas que han creído y confiado en mi trabajo a lo largo de todos estos años. Volvamos al programa. El análisis del financiamiento político desde la criminología económica y la seguridad pública no se centra en el debate ideológico. A mí no me importa quién es de izquierda o quién es de derecha, sino en la teoría de la oportunidad del delito. El análisis de incentivo y la prevención de los riesgos conductuales, como el fraude, la malversación y la captura institucional. La reinstauración del voto obligatorio en Chile en el 2022 bajo el gobierno de Gabriel Boric, qué loco, ¿no?
nadie le reclama al merluzo por eso. Expandió el padrón electoral efectivo a más de 10 millones de votantes. Desde la perspectiva de la criminología ambiental y la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, este cambio estructural alteró drásticamente el entorno operativo, al indexarse el financiamiento público directamente a la cantidad de votos obtenidos. Estamos hablando del 0,04 UF por voto para mantención anual. La masa de recursos fiscales disponibles creció exponencialmente, transformando a los partidos políticos en corporaciones con alta liquidez y simultáneamente en objetivos de alto valor para redes de corrupción, clientelismo y proveedores de servicios simulados. Es decir, aplicaron la teoría de George Jackson de izquierda a derecha. Win-win. El negocio es redondo y hay vectores de riesgo e incentivos perversos. El diseño institucional actual en Chile genera un fenómeno que, bajo la óptica de la seguridad, denominamos incentivo asimétrico. Al garantizarse un flujo de caja multimillonario proveniente de tu bolsillo, del erario público, se configuran tres vulnerabilidades críticas que proyectan a Chile como un paraíso de lavado de activos y crimen organizado transnacional, como México y como Brasil, o como incluso Paraguay, uno de los países con mayor crimen organizado del mundo. Es que esta cuestión es estadística y matemática pura, es ciencia, no es creencia. Se produjeron desde el año 2022 con la anuencia de todos los partidos políticos una cooperativa de votos y el crimen de cuello blanco, como lo dice Sutherland. Los partidos políticos ya no necesitan convencer a un electorado apático para que asista a la urna. El Estado se encarga de forzar la asistencia mediante sanciones. Esto genera un ecosistema donde la obtención del voto se automatiza y se monetiza. No es que no tenías otra opción, si votabas por la comunista o porque no era comunista. Estás obligado. Los verdaderos libres somos los que no fuimos a votar, porque nadie nos puede obligar a pagarle a un partido político. Es estúpido. El incentivo, hay un riesgo en esto, porque el incentivo migra desde la representación democrática hacia la maximización del rendimiento financiero por sufragio. Los partidos están operando bajo la lógica de corporaciones de captación de flujos de capital, donde el ciudadano es el activo que genera la transferencia estatal. No es el militante o el votante. Al partido político le da lo mismo lo que tú pienses. Lo único que le importa es que vote. Fin. Y esto produce un fenómeno en que los partidos políticos se transforman en cárteles. Porque son cárteles políticos y generan barreras de entrada. Desde el análisis de la seguridad institucional, el actual sistema de reparto favorece una estructura oligopólica. Los partidos grandes o con alta votación circunstancial, como los montos asignados al Partido Republicano, al PDG, a la UDI o a Renovación Nacional, aseguran una infraestructura financiera que asfixia a cualquier competidor emergente o incluso algún independiente, pagado por todos los chilenos. Esto tiene implicancias de seguridad, porque la concentración del dinero público debilita el pluralismo real, lo que a mediano plazo genera frustración social y erosiona la legitimidad de las instituciones, caldo de cultivo histórico para el surgimiento de un estado de anomia social o de políticos disruptivos que prometen y no cumplen, ¿no? Que hablan por metáforas o hipérboles o mentiras, merluzos. Esto arroja una matriz de vulnerabilidades en la administración de fondos del CERVEL, porque aunque la ley 18.603 establece estrictas limitantes para el uso de estos fondos destinados exclusivamente a la administración y no a campaña, la criminología financiera identifica
puntos de falla, los single point of failure en el control de gasto. Actualmente hay un flujo fiscal acá, que va, vamos a ponerlo acá, flujo fiscal que va de la Tesorería General de la República al partido político. ¿Cuál es el destino real? Lo que cree la gente es al uso político, pero en realidad lo que se hace es sobrefacturación de proveedores, sociedad de espejo y gastos de difusión en las ideas del marxismo o las ideas de la libertad. Eso es lo que está pasando ahora. Y además los partidos políticos te piden plata a ti como ciudadano y te dicen, mándame tu aporte voluntario para que el partido pueda seguir funcionando. Y tú le mandas plata. Entonces, esa plata que tú mandas cubre la otra plata y ellos pueden hacer negocios con esa plata que cubre tu dinero, que va como aporte voluntario. Sobrefacturación, sociedad de espejo. Yo no te estoy pidiendo que me creas, te estoy solamente entregando los datos de lo que está pasando con tu plata, con tu voto obligatorio. Después tú eres libre de creerme o no. Eso tú sacarás tus propias conclusiones. El principal riesgo en estos momentos en Chile de seguridad financiera radica en la contratación de proveedores de servicios corporativos. Imprenta, agencias de comunicación y los famosos think tanks vinculados familiar o políticamente a la directiva de los partidos, que es lo que está pasando hoy en Chile. Al existir una obligación de gastar el dinero trimestral, se incentiva la creación de necesidades artificiales de consultoría para extraer el dinero público hacia manos privadas legítimamente. Es un fraude de identidad en el fenómeno femenino, porque la ley obliga a destinar el 10% del aporte al fomento de la participación política de las mujeres. En términos de auditoría forense, este ítem es altamente vulnerable a la simulación de talleres, seminarios virtuales con sobreprecio y viáticos no verificables cumpliendo la norma en el papel, pero desviando el valor real. Y por otro lado hay una falta de capacidad de auditoría en tiempo real, porque el servicio electoral, el CERVEL, actúa como un auditor ex post, o sea, revisa balance meses o años después. Desde la gestión de riesgo, la falta de una fiscalización interactiva y en tiempo real facilita que los fondos sean utilizados temporalmente para fines no autorizados, para bicicleteo financiero antes de la rendición final. Y ahí es donde le piden los aportes a los militantes, al bicicleteo. Esto es una amenaza emergente y ahí va a haber una captura acá por el crimen organizado internacional y esto va a pasar. El mayor riesgo de la seguridad pública para el Estado chileno con este modelo no es el desvío interno de fondos, sino la vulnerabilidad sistémica ante la penetración de estructuras de criminalidad organizada de tercera generación. Si bien el financiamiento público se diseñó para erradicar el dinero negro de la política, la alta liquidez y la necesidad de movilizar bases territoriales bajo el voto obligatorio generan un peligro operacional. Una estrategia de penetración territorial, porque en zonas de alta vulnerabilidad social y delictual, donde el voto obligatorio igual rige, los partidos necesitan mantener sede operativa y logística. Si la fiscalización de los proveedores locales es débil, organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos o al narcotráfico pueden constituirse como proveedores logísticos legítimos de los partidos. Y comienzan a arrendarle vehículos, seguridad de las sedes, catering, imprentas locales. Se produce un fenómeno de lavado de activos institucionalizado. Un partido político con un flujo garantizado de miles de millones de pesos anuales es una fachada atractiva si sus controles de compliance, de cumplimiento normativo, son laxos, como en todos los partidos políticos chilenos. La infiltración en los comités de finanzas de las colectividades permite legitimar influencias territoriales. El modelo chileno actual ha blindado la solvencia económica de las cúpulas partidarias a costa de tu bolsillo y del mío.
bajo la premisa de resguardar la democracia. Sin embargo, desde la perspectiva de la seguridad y el control del fraude, se creó un ecosistema con alta concentración de capital y controles puramente burocráticos, destinado a convertir a Chile en México, en Brasil o en Paraguay. Para mitigar los riesgos criminológicos expuestos, es imperativo transitar hacia un enfoque de seguridad democrática preventiva, que es lo que nadie quiere hacer. La implementación de un compliance antisoborno, la ISO 37001. Exigir por ley que todo partido que reciba aportes públicos cuente con un oficial de cumplimiento independiente y matrices de riesgo auditadas externamente. Se exige la trazabilidad bancaria absoluta. Nadie lo hace. Prohibir cualquier pago menor o caja chica. El 100% de las transacciones de los partidos debería realizarse mediante plataformas digitales abiertas y de consulta pública, un open data, cruzadas con los registros del Servicio de Impuestos Internos para detectar de inmediato empresas fantasmas o facturas ideológicamente falsas. Abundan y siguen abundando las asesorías desde las bancadas de la Cámara de Diputados, desde el Senado, hacia las empresas y centros de pensamiento creados y fundaciones y ONG ligadas de las familias de los miembros del partido político. Sigue pasando en Chile, todos los días. Debería haber un congelamiento por disparidad electoral. Se debería establecer que si la participación aumenta por sobre el 30% promedio histórico debido al voto obligatorio, el valor del UF por voto disminuya proporcionalmente, rompiendo el incentivo del negocio redondo y protegiendo el patrimonio de los ciudadanos. No hay plata en Chile, pero si se pagan millones de dólares a los partidos políticos. Y más encima los partidos políticos piden aportes voluntarios para llegar a fin de mes. ¿Te sientes bien pagándole a tu partido político después de conocer estas cifras? Qué tremenda pregunta, ¿no? Ahora entiendes por qué los mexicanos se están yendo de México, o por qué los brasileños se están yendo de Brasil, o por qué los chilenos se están yendo de Chile. Es fuerte. Es fuerte saber que plata hay. El tema que no es para ti, es para los partidos políticos. Porque son 16 millones de dólares. Que no es mucho tampoco. Si lo pensamos a nivel país, va a aparecer la persona que en los comentarios va a decir, no es mucho, ok. Imagínate lo que podemos hacer con 16 millones de dólares para la gente chilena que realmente está enferma. Imagínate lo que podemos hacer con 16 millones de dólares para dar mayor seguridad a la gente. Imagínate lo que podemos hacer con 16 millones de dólares por los abuelos. Ponte la causa que quieras. Imagínate lo que podría hacer con 16 millones de dólares. Y ahora piensa en 2.000 millones. 2.000 millones solamente por pago de los votos. Estoy hablando solamente por los votos. 2.000 millones, 1.000 millones por partido. 500 millones. Imagínate, solamente por existir. Pero el tema es que eso no es voluntario. El tema es que te obligaron a votar. Como una oveja, la obligan a subirse al camión para ir a esquilar. Como una vaca que obligan a subirse al camión para ir al matadero. Obligado. Le estás pagando plata a un partido político. No por motus propios. Y le estás pagando a la fundación, a la ONG, al centro de pensamiento, a la asesoría, a todo el aparataje. Si tú te sientes con eso cómodo, está bien, te respeto. Yo no me siento cómodo con eso. Yo no me siento cómodo, no me siento libre siendo esclavo de la política chilena y siendo obligado a pagar para que ellos vivan. Si yo tengo que trabajar, si yo tengo que estudiar y tengo que trabajar,
si yo puedo hacer un bien? Yo me pongo un ejemplo, obvio. Yo he decidido hacer un aporte con una idea nueva a la sociedad, pero yo soy privado y las personas deciden apoyarme a mí, deciden, yo no los obligo, a través de un aporte voluntario. ¿Para qué? Para que sepamos la verdad, que los mismos tipos que nos obligan a votar después nos ocultan. ¿No les parece tragicómico, por decirlo menos? A mí me da rabia. Yo no sé si a más gente le dará rabia, pero a mí me da rabia. Es una manga de chorros. Pero es lo que hay. Esa es la democracia, que cada vez de democracia tiene menos. Miren, después de hacer, yo no sé por qué se me ocurrió hoy hacer esto, pero me quedé pensando en la mañana, me quedé pensando ayer, me quedé pensando en el no hay plata, en el no hay plata, en las protestas, y dije, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y aparece el informe del CERVEL y me voy a la página del CERVEL y me voy a las cifras oficiales y me voy a lo que yo vi, a lo que investigué. Y entonces nos están robando a manos llenas. Hicieron 16 procesos electorales entre el 2019 ahora. Nos chorearon, se la llevaron toda. Y se la van a seguir llevando. Que eso es lo más lamentable. No hay plata en Chile. Pero nosotros, con este trabajo, porque yo también, indirectamente, cada vez que voy a mi país, cada vez que ocupo algo, tengo que pagar contribuciones, tengo que pagar impuestos. Desde acá, aunque constantemente esté fuera de Chile estudiando, la estoy pagando. Obligado. Yo no me siento bien con eso. No me siento bien con eso. Me siento mal. Me siento enojado. No deberíamos mantener partidos políticos, deberían mantenerse como las empresas privadas. Deberían mantenerse como una startup, como una MIPYME. No deberían coercionar al ciudadano para ganar plata por voto. No deberíamos estar obligados a votar. Los partidos deberían autofinanciarse solitos. 2.000 millones de pesos. Unos. 1.000 millones. Otros. Y ahora vienen las elecciones municipales. Y después vienen las elecciones de la Cámara de Diputados y de senadores. Y se repite el ciclo cada 4 años. Nos van robando. Mientras no caigan más políticos presos por corrupción en Chile, esto va a seguir. Y una de las formas que yo encontré para que cayeran políticos corruptos presos es precisamente buscando a los autores morales, intelectuales y a los financistas del denominado falso estallido social. Que la gente sepa realmente con evidencia científica quiénes fueron, qué negocio había detrás, dónde estuvieron, pero con nombre y apellido, sin miedo. No que te callen con una elección o con la formación de un partido político. Porque cuando el sistema crea una comisión investigadora para investigar algo que ni siquiera después de 6 años tiene una declaración oficial de ningún organismo y utiliza a los mismos tipos que te obligan a votar para decirte la verdad institucional, dale, vamos. ¿En serio creen en esa pantomima? Yo no, y por suerte soy independiente. Pero no pido que me crean. De hecho, pido que no me crean. Porque no hay nada más placentero que no te crean. Porque después de un tiempo, el tiempo es el mejor juez en la criminología y sobre todo en la seguridad. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día sábado. Hoy me toca estudiar, como todos los días, desde el 11 de mayo nuevamente, criminología ambiental, emprendimiento universitario y derecho penitenciario en el contexto regional. Así que me quedo toda la tarde con ustedes, estudiando,
levantando estos videos para informarte y espero que me ayudes y te unas a esas 102 personas que son el 44,87% de los de 2.000 suscriptores que pueden aportar con una luca a este viaje que está escribiendo mi tesis para todos ustedes. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.